¿Quién reconoce el pago de la incapacidad de origen común y cómo se remunera? Cuando estamos hablando acerca de incapacidades, son aquellos periodos en los que se necesita que el trabajador o el contratista, en caso tal de que sea un trabajador independiente, utilice un periodo en el que va a descansar para rehabilitar su salud. Este periodo lo que va a hacer es que el trabajador por lo pronto vuelva a su estado inicial al momento de que ocurrió la lesión o el accidente sufrido. Cuando estamos relacionando incapacidades de riesgo común o por origen común, son aquellas que no tienen que ver con el ejercicio de la actividad laboral. Es decir, usted no se sentó ni se enfermó por ejecutar una labor o por realizar la actividad que desempeña en su trabajo, sino que tal vez sufrió un accidente en el hogar, sufrió un accidente en la calle, se ha venido enfermando de alguna patología hereditaria que hay en alguno de los miembros de su familia y bienvenida a esta situación, lo que va a ocurrir es que se debe dar tanto el descanso como el auxilio económico que va a, en paralelo, digamos que a reemplazar el salario. El trabajador durante el término de la incapacidad no recibe salario, sino un auxilio económico por parte de la entidad que tenga la obligación de reconocerlo. Quiero que inicialmente se concentren en algo y es lo siguiente. Los empleadores o las empresas son las primeras obligadas al reconocimiento del pago de las incapacidades. Luego, al momento de que se tenga que hacer la reclamación ante la EPS, que en este caso es por origen común para el reconocimiento o desembolso, pues ya el trámite quedará entre empleador o empresa y la EPS, que es la entidad promotora del servicio de salud donde usted se encuentra afiliado. Entonces, el empleador es quien debe hacer el pago de esas incapacidades para no dilatarle la espera a ese empleado que está durante este periodo. Recordemos que si el trabajador está en ese periodo cesante por la enfermedad o para la recuperación, no va a tener cómo sufragar ciertos gastos, tal vez transportes médicos para hacerse un servicio médico o para algún medicamento que se encuentre fuera de la cobertura que brinda el sistema de salud. En esas circunstancias, ya les expliqué, el empleador reconoce inicialmente este valor, independientemente de los días que ocurran, y luego solicita el desembolso, ojo, el desembolso al sistema para que se le reconozca el pago que éste le hizo al trabajador. Pero si en situaciones normales las incapacidades se cumplen, no hay ninguna dilación por parte de la EPS está reconociendo el servicio, pues allí ya entonces vamos a entrar a analizar cuántos son los días de incapacidad, quiénes deben pagar esos días de incapacidad, con base en qué porcentaje esa incapacidad debe de cancelarse y por tantos días. Es decir, todas esas situaciones que reúnen el factor de la incapacidad al reconocimiento del trabajador lo vamos a analizar entonces en esta pregunta. Para la oportunidad de lo que les quiero enseñar, quiero que nos remitamos en pantalla a la siguiente diapositiva. Y el punto es el siguiente. Si los días a pagar por la incapacidad son entre 1 o 2 días, quien debe reconocer la incapacidad es el empleador. Siempre va a ser así, señores. Los 2 primeros días, por decreto, se entiende que es el empleador quien debe hacer el pago de estas cesantías. Ahora, ¿qué decreto? El 2943 del 2013. Desde ese año se ha instituido la obligación con respecto a los días, porque antes eran 3 días, ahora mire que se ha reducido a 2 días y hay un posible proyecto que nos va a indicar que se va a reducir a 1, o sea que el primer día de incapacidad es el que va a reconocer el empleador y eso está en proyecto de estudio. Entonces, volviendo a retomar la diapositiva, miren, si hay 1 o 2 días de incapacidad, lo debe pagar el empleador y el porcentaje a pagar de ese día o de esos 2 días va a ser con base en el IBC, que es el ingreso base de cotización, sobre lo que se cotizan los aportes, por un 66% o el 100%. La norma, señores, no nos dice que la obligación sea sobre el 100%. Algunas empresas, la mayoría los pagan sobre el 100% del salario, pero otros sí se sujetan a lo mínimo que es el 66.67%. Volviendo entonces, miren, si la incapacidad va de 3 días hasta 90 días, la paga la EPS.
Y va a ser con base en el 66%. Ahí al frente les enseño también los artículos y las normas que atañen a esta situación. Entonces, inicialmente el artículo 277 del Código Sustantivo del Trabajo, el decreto 3135 de 1968 en su artículo 18 y el decreto 1848 del año 1969 en el artículo 9 y Código Sustantivo del Trabajo artículo 228. Estos señores, así con respecto a la EPS, pero ojo, si el trabajador se encuentra con un periodo superior a los 90 días, es decir, a partir del día 91 va a disminuir ese ingreso base de cotización o ese pago del porcentaje. Mírenlo aquí en pantalla. Dice que si va de 91 a 180 días, entonces lo paga la EPS, pero ojo, con base en el 50%, ¿ya? Del IBC o del salario que este trabajador devengaba al momento de entrar al periodo de incapacidad. Si los días se superan de 181 en adelante y hasta el día 360 lo paga el Fondo de Pensiones, señores. Allí mismo en el decreto 019 del año 2012, en el artículo 142, más o menos en el capítulo 9 de ese mismo decreto, ahí señala que el Fondo de Pensiones a partir del día 181 y hasta el día 360 tiene la obligación del reconocimiento de esta prestación y va a ser también con base en el 50%. Ahora, del día 361 en adelante o hasta el día 540, entra un vacío. Decimos, bueno, ¿quién debe responder? La EPS, el fondo de pensiones, el empleador. Como usted se va a encontrar en una situación tan conflictiva, lo ideal es que usted le haga el cobro a su empleador y que su empleador se entienda, ya sea con el fondo de pensiones o con la EPS. Si esto se niega, ya sea por la EPS, por el fondo o por el empleador, acudir en tutela para esto. Y a partir del día 541, más o menos, dicen que el reconocimiento queda entre el fondo de pensiones o la EPS. Esa discusión aparece y algunos creen que solamente es el fondo de pensiones que debe reconocer, otros dicen que no, que debe ser la EPS, pero lo que yo les quiero enseñar es que solo lo va a reconocer la EPS si a partir del día 120 hasta el día 150 no ha existido una valoración médica que diga el trabajador se va a rehabilitar en tantos días o el trabajador ya no va a tener rehabilitación, hay que calificarlo para saber cuál es la pérdida de capacidad laboral. Si lo hizo, lo va a reconocer el fondo a partir del día 540 todavía el pago de esa prestación. Si no lo hizo, es decir, si la EPS no valoró a partir del día 120 hasta el día 150, entonces es la EPS la que tiene la obligación de reconocer esta prestación. Retomando, señores, lo que les acabo de explicar, entonces ya les estoy enseñando que dependiendo de los días lo va a responder el pago de la incapacidad de origen común, ya sea el empleador, la EPS o el fondo de pensiones. ¿Ya? Dependiendo de los días, va a cambiar también el porcentaje a liquidar para ese trabajador. Si en el evento de que a usted no se le esté reconociendo el pago de sus incapacidades a partir del día 181 o a partir del día 150 o cualquiera de los otros días, acuda por escrito ante su empleador y con copia a la EPS en caso tal de que no sea el fondo de pensiones el obligado a responder en ese momento para ver cómo van a resolver el conflicto económico del pago de su prestación o auxilio económico con respecto a la incapacidad. Si ninguno de los dos responde, ya saben que a través del mecanismo de la acción de tutela pueden acudir ante un juez constitucional para que se les haga el pago de este auxilio económico, porque usted no puede estar cesante y además sin remuneración o sin pago de ese auxilio para poder sufragar las necesidades tanto propias como las del núcleo que lo acompaña en su hogar.